relé de protección. Entonces con el zigzag, entonces hay un retorno a tierra, entonces ese corto monofásico a tierra va a tender y va a querer cerrar por el zigzag. Entonces ahí va a poder detectar el relé de sobrecorriente de la magnitud de esa corriente. Entonces, digamos que principalmente en esos casos se usa el zigzag. Bueno, esto creo que todos conocemos, solamente falta repasar un poco lo que es máquina 1, las partes principales del transformador. Tenemos entonces, creo que lo más importante a resaltar es los radiadores, donde ahí son donde se encuentran los intercambiadores de calor. A veces tienen unos electroventiladores, a veces no. El tanque de expansión, porque existe expansión por la variación de temperatura del aceite, entonces tiene acá su cuba. Tiene la parte del silica gel, como ven acá, como que un respirador para absorber esa humedad que se torna dentro de la cuba por la variación por la expansión misma. Acá tenemos los bushes o bushos, o que sería en inglés. Entonces, acá entra entonces el lado de alta y por el otro lado sale el lado de baja. Esto entra dentro del núcleo y el núcleo está arrollado, uno por el lado primario y el otro por el lado secundario, hablando de un transformador monofásico. Acá abajo suelen tener sus válvulas de drenaje y sus válvulas de sobrepresión también. Y tiene bastantes sensores de medición de temperatura, como estar viendo. Uno adentro, que mide la temperatura del aceite, y otro de forma térmica, a través de la variación de corriente que entra dentro de estas espiras. El lado de alta. Acá vamos a ver un poco de forma transversal. Estas son las partes más importantes, digamos. Luego tenemos los tipos de transformadores según su enrollamiento. Creo que estos son los tipos core, son, digamos, los que son más económicos y lo que generalmente se ve en distribución y también en alta potencia. Esto es monofásico, esto es trifásico. Y lo tenemos el tipo Shell, que es más eficiente, pero mucho más caro. Hay menores pérdidas acá con respecto al core. Entonces, esos son los dos tipos de movimiento del núcleo del transformador. Acuérdense que el núcleo debe tener la menor cantidad de pérdidas, y eso implica las pérdidas por histéresis y por las pérdidas por Foucault o parásitas. Acá está envolvido. Mayor rendimiento, mejor calidad y más caro, o sea, incluso más pesado que el TR envolvido. Sí, este es que el núcleo envolvente, que es el shell time, que le envuelve al núcleo. Sí, como dije, eso es más eficiente. Bueno, componentes principales, ¿verdad? Enrollamiento, que son las espiras, ahí entra la corriente, entonces ahí tenemos las pérdidas por Joule y cuadrado de R. Entonces tenemos el núcleo, donde tenemos las pérdidas por histéresis. Entonces, para disminuir esas pérdidas de histéresis tenemos que usar un material de silicio con dirección, o sea, es acero con aleación de silicio, y debe estar también orientado. ¿Qué quiere decir eso? Que el núcleo, las placas del núcleo, al estar orientado, el flujo magnético va a tender a irse por el camino donde tenga menor reluctancia. Entonces vos le estás como que guiando a ese flujo. Por eso tiene esas características la placa del núcleo.
Y para disminuir las pérdidas por parásitas o Foucault es netamente apilando estos núcleos y teniendo ¿cómo se dice? Una aleación entre ellos. Bueno, y por el núcleo ocurre la transmisión del flujo y a través de esa variación de flujo tenemos tensión al otro lado por la ley del Lenz. Lo tenemos el aislante, que produce refrigeración, que es prácticamente el aceite, el tanque principal. Los bushings, que es una pieza de material aislante y es lo que conecta la parte eléctrica de afuera con la parte eléctrica de adentro, que son las espiras. Entonces son como aislantes, en verdad son capacitores, forman unos capacitores dentro de esos bushings. Entonces hace que exista una mayor equilibrio, mejor repartimiento de variación de tensiones al ingresar y son aislantes. Entonces existe una falla interna, un pequeño cortocircuito o varios de falla creando uno y siempre es predeterminado, entonces esto conecta el transformador del sistema. También tiene un sistema de control y monitoreo de temperatura interna y de forma de imagen térmica. Entonces, esto generalmente se obtiene a través de los piezoeléctricos, o por variación de corriente en relación a la temperatura. Tiene un indicador de nivel de aceite, también. Tubo de expansión con diafragma de alivio, esto en casos ya emergentes, para que rápidamente evacue aceite. Eso generalmente es un tubo que está bien arriba. Acá está el tubo válvula de alivio. Entonces trae un diafragma acá que es variación de presión, entonces se libera. Válvula de seguridad, es como mostré hace rato, está como que al extremo inferior de la cuba. También eso es para grandes presiones, también ya libera. El reservorio, que se controla que no llegue tanta humedad, necesita un reservorio por la variación del líquido y los TC de bulla. Esto está interesante. Existen unos TC dentro del transformador y esos TC entonces van midiendo esa corriente y eso se usa para fines ya de protección del trafo o por medición o por medir la temperatura también. Entonces lo que generalmente se controla son temperatura, presión, nivel de aceite, rigidez del aceite. De esto, de forma en tiempo real. Esto cada vez está más automatizado, o sea, cada vez puedes tener en la computadora, en la PC a través de una interfaz, las indicaciones de cómo está el tráfico. O sea, cuando nos vayamos en una subestación vamos a poder ver esto. Esta parte son los antiguos SBC o los cambiadores de tap dentro al costado del transformador prácticamente. Lo que hace entonces es variar el número de espiras de un lado, ya sea del primario o del secundario, o de ambos, pero no es tan económico eso. Entonces, si es variar el número de espiras, entonces puedes ir variando la relación de transformación entre el transformador. Al variar esa relación de transformación, también estás variando la impedancia vista en el primario y en el secundario. ¿Por qué? Porque ellos dependen de esa relación de transformación. Entonces los TAP tienen su punto de operatividad, pero también tiene otro punto que hay que, digamos, que compensar por su uso. Por ejemplo,
Vos querés hacer tensión en el lado de la barra que estás controlando, generalmente el secundario. Entonces elevas tensión, pero estás disminuyendo tensión del otro lado. Mucho más. ¿Por qué? Porque la impedancia también varía dentro del trafo. Por lo tanto, mayor corriente tenés que inyectar, mayor reactivo debe consumir el trafo, entonces consumir más potencia reactiva. Entonces, tiende a aumentar tensión de un lado y el otro lado tiende a disminuir. Porque viene más corriente. So, lo importante de los TAP, ¿verdad? Por eso tiene un límite también, ¿verdad? Te dice, generalmente viene así, tiene 16 o 17 pasos tu CVC o tu conmutador. Entonces, en el punto medio, digamos, en el número 8, en el número 9, en ese número vas a tener tu relación de transformación nominal de 220, de 500 a 220. Lo vas variando por ejemplo, vas cambiando el tap, cambias el número de transformación de un paso a otro paso, ya sea más 8, menos 8, a través de forma automática. Creas esa relación de transformación que uno quiere, pero uno es consciente que este cambio de paso no es rápido y no es continuo, es discreto y tiene un lapso de tiempo. Entonces no es tan rápido esa variación de tensión. Y bueno, resumiendo, deben saber que tiene unos pasos, es decir, es discreto los cambios. Estoy en la ubicación 9, es la nominal, pero si quiero pasar al punto 10, entonces pasa un tiempo, tengo el punto 10, pero el aumento 10, digamos, es una variación del 2,5% de la tensión nominal para ese punto 10. Y así, para el punto 11 tenés otro 2,5% de aumento de tensión. Y así, es escalonado y es constante esa variación de tensión. Esto es el silica gel, uno ya usado, uno nuevo y uno usado y uno en utilización. Bueno, ya vimos ya los tipos de transformadores. Esto es lo que yo les dije a ustedes. Existe regulación de tensión, existe también regulación de del desfase entre la tensión y la corriente en una barra con respecto a otra para controlar potencia. Tenemos también en función del tipo de enfriamiento. Entonces, cuando tenés mayor potencia o es mucho más delicado el monitoreo del control del trafo, implica que cada vez su refrigeración sea, digamos, con mayor potencia y mayor rapidez de funcionamiento o mayor rapidez de intercambio de calor por el trabajo principal que tiene ese trafo. Entonces, esto ya había mencionado el ingeniero, tenemos el tipo ONAN, que prácticamente ese intercambio de calor ocurre por convección a través de forma natural. El aceite pasa por los radiadores, entonces el aire natural, digamos que va enfriando, va absorbiendo ese calor y tira para afuera, va extrayendo. Acá está. Viene el aceite frío, sube, se calienta, entra, intercambio con el aire, entonces por convección hay intercambio de calor y ahí lleva ese calor el aire. O NAF, creo que uno de los más utilizados es a través de los electroventiladores. Vos estás forzando el aire. Entonces, al forzar el aire, entonces existe mayor rapidez, más intercambio de calor, mayor rapidez. O FAF, aceite forzado y aire forzado. O FAF, aceleras tu aire, pero aceleras también tu aceite. Entonces más rápido fluye esa variación de calor del aceite, que es de la cuba principal va a los radiadores. Entonces ahí como hay una bomba interna que hace
más rápido viaje el aceite. Entonces acá está una bomba externa en la cuba principal. Entonces bombea mucho más rápido el aceite. OFWF, agua forzada. Esto es lo que mencionó el INGE, generalmente en centrales hidroeléctricas, porque es la central, la central de la producción de energía. Entonces los transformadores son mucho más importantes. Todos son importantes, pero ahí son mucho más, bueno, deben estar con mayor seguridad, mayor monitoreo. Entonces la refrigeración implica que sea totalmente, sea lo más rápido posible esa variación de temperatura. Porque acuérdense que potencia que entrega la máquina está en función de su refrigeración, porque tiene mayor soportabilidad toda la estructura de la máquina. Entonces, acá entonces lo que hacemos es, en vez de que sea el aire forzado, sea a través de agua forzada, su enfriamiento. Entonces es mucho más rápido. En este caso tiene aceite forzado y por otro lado tenés agua forzada. Entonces, agua pura en este caso. Siempre se usa agua pura para el enfriamiento de transformadores, máquinas de gran porte, que tienen unas características de pH dada y así. Entonces, esto, si sale la visita técnica en las centrales, entonces esto se va a poder ver, el de agua forzada. Ahora vamos a entrar un poco en lo que son los paralelos de transformadores. Creo que todos vemos la importancia de trabajar en paralelo los transformadores porque uno, tenés mayor potencia admisible en la subestación para la carga y tenés mayor seguridad para cualquier contingencia que haya dentro del sistema, ya sea, ya sea desde el lado de los alimentadores, ya como para el lado de alta. Entonces, eso es las dos funciones del paralelo. Mayor potencia, mayor seguridad. Pero para colocar los transformadores en paralelo sabemos que debe cumplir unas características y una de ellas es que tengan, o sean muy cercanas su relación de transformación. Es muy importante eso. Lo otro es que tengan el mismo ángulo desfasador entre los transformadores paralelos. Eso implica que sean del mismo grupo, ya sean del mismo grupo de tipo de desfasadores en los transformadores. Desfasadores quiere decir que ellos desfasan el ángulo entre la tensión y la corriente, entre el primario y el secundario, en un valor dado. Entonces, el ID11, por ejemplo, primario en estrella, secundario en delta, por eso es ID11. Entonces, en máquinas 1 vimos que eso implica que el ángulo que conforma el I y va para el delta del primario al secundario es de, en este caso, el delta queda en la posición 11, el I queda en el medio y el delta en la posición 11. Entonces hay un desfasaje ahí de 30 grados entre ellos. ¿Qué quiere decir eso? Que viene una tensión dada por el primario y al pasar por el secundario, todas las tensiones RST se deslocan 30 grados. Sabemos que en redes eléctricas todo tiene 120 grados en redes equilibradas. Entonces, 120 grados le haces entonces un giro, en este caso, encontrar las manecillas de reloj de 30 grados. Y eso es lo que el producto que sale en el lado secundario. Tensión y corriente. Bueno, y para que
se coloque en paralelo, entonces debe cumplir ese mismo desfasaje. Y la norma esclarece lo siguiente: dividió los dos en números, ¿verdad? Del reloj, o diferentes ángulos, cada hora es 30 grados. Y dijo, grupo a través, bueno, de un estudio, un análisis, sacó estos grupos A, B, C y D. Entonces vos podés colocar en paralelo un transformador ID11 con un transformador ID3. Pero tenés que hacer algunas adecuaciones de conexión en el secundario. En vez de conectar el secundario en el formato RST o ABC, entonces hace un conexionado negativo nomás, ya sea RTS o SRT, y ahí conseguís otra vez que ese transformador ID3 se transforme en un ID11. Entonces tenés dos transformadores ID11. Por eso estos grupos, el 11, el 3 y el 7, vos puedes conectar en paralelo. La diferencia es que tenés que cambiar las conexiones, ya sea en el primario y secundario o solamente en uno de ellos. Conseguir el mismo desfasaje. También existe otra teoría demostrada, no vamos a profundizar, que los grupos C y D también puedes conectar en paralelo. Puedes traer un ID5 y puedes conectar con un ID11. Lo mismo para A y B. Entonces, ya sabemos, deben tener el mismo desplazamiento fasorial. Deben tener la misma polaridad también. El punto donde entra la corriente y sale deben ser los mismos. La misma polaridad viene entonces de cómo esas tensiones inducidas, o sea, depende de las direcciones de esas tensiones inducidas. Entonces deben tener las mismas polaridades, se le dice a eso. Luego, para tener un conexionado óptimo, y se recomienda que la variación de la impedancia dentro del trafo, o sea, tu impedancia, el módulo de tu impedancia de tu transformador sea igual al módulo de la impedancia del otro trafo. O de otra forma es que la relación de tu impedancia del transformador, impedancia que es R más resistencia más reactancia, equivalente del trafo. Acuérdense que el trafo se representa R y X, primario y secundario, entonces tenemos un equivalente. Esa impedancia equivalente eh, tiene que ser próximo el módulo, muy similar al otro transformador, para que exista por la ley de Kirchhoff de corrientes, la corriente va a venir, va a entrar en el nodo del primario y va a decir a cuál trafo se va a ir. Siempre va a tender a ir hacia donde se tiene menor impedancia. Entonces, menor impedancia, por ahí se va a ir la corriente. Pero si los dos tienen más o menos igual impedancia, entonces esa corriente, esa se va a dividir en dos corrientes iguales. Entonces los dos transformadores van a estar trabajando a la misma potencia con respecto a lo que se está pidiendo, con respecto a la carga. Entonces, tener un mejor uso de esos transformadores. Porque si uno tiene una impedancia mucho menor, nosotros le decimos impedancia de cortocircuito, porque a través del ensayo de cortocircuito uno quita los valores de impedancia. Si uno tiene una impedancia de corto menor, entonces mayor corriente, entonces mayor potencia va a circular por ahí. Entonces, si aumenta la carga, la potencia nominal, por ejemplo, de esos dos trafos, este transformador de menor impedancia se va a sobrecargar ya, y el otro transformador todavía no. Entonces, tener un trabajo o una operación no óptima de esos transformadores. Por eso te recomienda eso como una forma necesaria de optimización.
Y lo otro es que la relación de resistencia y reactancia debe ser equivalente. Es decir, agarras tu resistencia equivalente, tu trafo 1, y dividís con su reactancia equivalente ese trafo 1. Y esa relación tiene que ser igual al trafo 2. Es decir, resistencia y su reactancia. El trafo 2 deben tener las mismas relaciones. ¿Por qué? Porque vos estás consiguiendo que existe. ¿Qué es resistencia sobre reactancia? El tangente si haces reactancia y resistencia, tenés la tangente del ángulo del transformador. Él tiene una impedancia, un módulo tiene su impedancia, pero ese módulo tiene un fasor también. Entonces tenés la impedancia del módulo y el fasor de esa impedancia. Entonces, ¿qué conseguís con esto? Conseguís entonces que el fasor también sea igual en esos dos transformadores. Si el fasor de esos dos transformadores son iguales, entonces toda la corriente que pase va a tener el mismo desfasaje en el transformador 1 y en el transformador 2. Entonces, tenés mismos módulos, tiene el mismo desfasaje, entonces la potencia aparente ahí, eh, la potencia aparente total de ese trafo va a ser igual a la potencia nominal del trafo 1 más la potencia nominal del trafo 2. Entonces estás utilizando al máximo tu capacidad de transformación. ¿Por qué? Porque como tienen la misma corriente, mismo desfasaje, entonces su potencia aparente, y están trabajando en la misma tensión, su potencia aparente van a ser igual. Entonces, si uno llega a la nominal, el otro también. Por eso es optimización de uso de transformador en paralelo. Bueno, preguntas acá. Ninguna, profe. Bueno, vamos a continuar entonces. Luego tenemos esta relación de transformación muy importante, porque nosotros solemos conectar transformadores monofásicos de forma que forme un transformador trifásico. Entonces, colocas tres transformadores monofásicos formando un trifásico. Entonces, vamos a suponer que vamos a conectar un transformador trifásico del tipo ID5. Y vamos a suponer que cada bobinado es el transformador monofásico. ¿Ok? Primario, secundario. Si vos esto querés, y cada transformador monofásico, ¿de qué tipo es? Es el tipo fase tierra. Todo fase tierra. Y tu trifásico es estrella delta. Entonces tenés que hacer un conexionado delta en el secundario. Ok. Entonces, tus tres transformadores monofásicos conectas en forma de estrella como te pide luego. Y tu delta conectas en forma de delta. Eso se puede hacer a través de los bornes. Pero eso tenés que conectar a una red trifásica tipo delta, como ven acá. Entonces, la relación de transformación de este transformador va a cambiar un poco, ¿verdad? Con respecto a la relación de transformación de ese transformador monofásico. Entonces, la tensión en un monofásico sabemos que es esta tensión que ven acá, VAA'. Y del secundario, como es monofásico también, es esta AA'. Pero con respecto a la tensión que sale, que va por el sistema, que tenemos un conexionado, digamos, trifásico tipo delta, ¿verdad? Sabemos que, y acá recién se conecta a tierra. Entonces, la tensión que está en los bordes, por ejemplo, 1 y 2, en estas dos fases, como vos tenés acá una tensión fase neutro, porque va a tierra, entonces la tensión que está
saliendo o entrando del sistema es, en este caso, raíz de 3 por la tensión fase de ese monofásico. ¿Por qué? Porque tenés tensión monofásica y vos necesitas tensión de línea, para tener un concepto más rápido de máquinas. Entonces, la tensión de línea en la red trifásica está dado por este raíz de 3 por tensionada. Pero en el lado secundario ya está conectado en delta. Entonces, esa tensión, ¿verdad? Como está conectado en delta, es la tensión ya de línea a línea. Entonces, tensión, línea a línea ya es la tensión que está en la fase de ese conexionado delta. Es aplicación de circuito eléctrico. Entonces, al final, como vos tenés la relación de transformación de tus transformadores monofásicos, vea estas tensiones internas de ese monofásico, que es N1 sobre N2. Entonces, al final, tu relación de transformación de tu conexionado trifásico es raíz de 3 por la relación de transformación de tu transformador monofásico. Es así entonces que nosotros realizamos nuestro conexionado de monofásico a trifásico y tiene esta relación de transformación. Y esto es muy, muy común de ver. Tenemos en Villa Hayes, tenemos, o sea, en todas las estaciones de gran porte, como Ayolas, Villa Hayes, margen derecha, son transformadores monofásicos conectados en forma trifásica. Entonces es así de sencillo. Solo hay que tener en cuenta esto. Y el desfasaje ya es, un ID5, ¿verdad? Eso ya es algo interno. Del conexionado, el modo en que conexionas estos puntos. Pero delta siempre va a ser delta. Va a tener siempre este formato, digamos. Solo que cambia un poco acá estas conexiones. A veces A está en la línea, en la fase S y no en la R. Y ahí vos vas teniendo eso desfasamiento. Este también es lo mismo, un DI5. Entonces, en un delta, tensión de línea se va a tensión de fase, y en el lado secundario tenés que tensión de línea es tensión de fase, entonces esto es raíz de 3. Bueno, tensión de línea que tener tensión de base. Entonces, raíz de 3 por esa tensión del transformador monofásico. Entonces, al final, en un DI, queda entonces la relación de transformación del transformador monofásico y dio raíz de 3. Ahora vamos a entrar en los ensayos del transformador más comunes. Tenemos entonces ensayos de rutina, ensayos tipo y especiales. Todos estos ensayos que nosotros solicitamos a las empresas adjudicadas. Entonces, ensayo de rutina, ¿no? Es muy común, ¿verdad? Rutina, entonces todo esto. Y todos estos ensayos deben tener un resultado, y esos resultados son escritos a través de unos protocolos, y ese protocolo es como un informe enorme donde tiene todos los ensayos con sus gráficos, y eso se entrega a la empresa, y la empresa utiliza eso para la operación, conocer para la operación del transformador y para mantenimiento. Esto, digamos, que es muy importante para el área que hace, por ejemplo, estudios o simulaciones de comportamiento de transformadores, tener estos ensayos, porque de acá vos sacás los valores de impedancia, primario, secundario, pérdidas de histéresis y Foucault en el núcleo, pérdida por Joule, eficiencia transformador, factor de potencia, y eso se utiliza para el día a día. Entonces tenemos ensayo rutina, tenemos resistencia eléctrica de los enrollamientos, relación de tensión, por ejemplo,
Esa relación de tensión depende del conexionado, como les mostré a ustedes. Y también si es un conexionado monofásico o trifásico. La polaridad es muy importante porque es una de las condiciones para colocar los trabajos en paralelo. Desfasador angular y secuencia de fases. Él debe cumplir con un conexionado, o sea, I de 11, I de 5. Las pérdidas en potencia del ensayo de vacío y carga o cortocircuito. Cortocircuito es para tener las impedancias del tráfico. Corriente de excitación para tener un poco el comportamiento de su curva de histéresis o de su primera saturación, que es esa curva en donde la tensión y la corriente son lineales en una primera instante y luego se satura. Y después, es en la primera primera imantación. Después, como la corriente es alterna, eh, ocurre lo que es la curva de histéresis. Tensión de cortocircuito. Esto tiene que ver con la impedancia de cortocircuito y el ensayo de cortocircuito. Tiene que saber que en un ensayo de cortocircuito, vos cortocircuitás una, una fase, o sea, una fase secundaria, por ejemplo, y en el primario alimentás tal que la corriente que esté pasando por el lado donde estás cortocircuitando sea la corriente nominal de ese lado. Entonces la tensión es bastante baja con respecto a la tensión nominal de trabajo del tráfico. ¿Por qué? Porque estás cortocircuitando, entonces rápidamente llegas a la corriente nominal. Ensayos dieléctricos para los buses, para el aceite, estanque de resistencia a presión y verificación de funcionamiento de accesorios de todas las partes principales del aceite que les mostré. Los ensayos tipo entra acá. Factor de potencia, por ejemplo, del tráfico, cómo se comporta ese factor de potencia al aumentar la corriente de carga, ¿verdad? O la frecuencia, pequeñas variaciones de frecuencia también se hacen, porque con la frecuencia varía la impedancia del tráfico. Elevación de temperatura, nivel de ruido, elevación de temperatura para la refrigeración y para los tipo NAF. Nivel de ruido, nivel de tensión, radio de interferencia, tensión soportable nominal de impulso atmosférico. Este es algo muy importante que se utiliza en el día a día también. Hasta cuando soporta una tensión pico de tantos microsegundos el trabajo no puede aguantar. Entonces tenemos tensión de impulso atmosférico, impulso de maniobra, que son con más tiempo de actuación de esta tensión sobre el equipo. Bastante interesante, hay bastante trabajo de tesis interesante sobre este tema. Entonces, si alguien está interesado también en esta área, que me avise nomás. Ensayos especiales tenemos, este es un ensayo cortocircuito, pero un poco más diferente al otro, por eso es especial. Son niveles de corto realmente, son grandes corrientes de soportabilidad del tráfico en un tiempo en milisegundos. Medición de impedancia secuencia cero, esto es muy importante. Medición de armónicos en la corriente de excitación, porque como una curva de histéresis, entonces la corriente de excitación no es senoidal. Entonces crea unos armónicos y esos armónicos generalmente son varios armónicos, pero el predominante es el tercer armónico. Y eso gracias al conexionado delta absorbe esas corrientes armónicas. Medición de potencia absorbida por los motores de la bomba de aceite, ventiladores, análisis de cromatografía de los gases.
Bueno, esto de los ensayos explica mejor eh, de enfriamiento y algunos ensayos sería bueno que complementen con el material ingeniero. Ahí explica bastante bien. Estos son los conexionados del trafo y entre primario y secundario. Pero ya les mostré, como les mostré anteriormente. Ese desfasamiento depende del conexionado, de la forma de conexionado. Entonces, no son todos iguales. Aunque ambos sean ID11, no es lo mismo que eh, ID, a ver qué era ID4, por ejemplo. Tiene otros conexionados. Esto de los conexionados, vamos a profundizar en transmisión. Ahí van a ver, vamos, que mejora esos puntos. Se va a graficar luego el ID tanto. Bueno, bueno, vamos a entrar en lo que es la placa. Es un trafo ABB 3 por 200. Eso es lo que suelen ver ustedes en los mímicos. Tres transformadores monofásicos, cada uno es de 200 MVA. Entonces, en total, la potencia que entrega de forma trifásica es 600 MVA. Entonces, no, después les voy a mostrar más de cerca de esto. Pero acá van a ver que las tensiones, eh, como son monofásicos, son 220, por ejemplo, primaria, secundario. Este es 500/220. Van a ver que las tensiones nominales son, por ejemplo, 500 kV dividido raíz de 3. Entonces, cuando hacer conexionado I delta, como I delta, como el lado I es la tensión dividido raíz de 3, al multiplicar por raíz de 3 se te va. Entonces te queda que la relación de transformación es 500/200, exacto. ¿Por qué? Porque el fabricante ya te da con una relación de transformación eh, con la condición que sea eh, lo básico. En dos transformadores monofásicos, ¿qué tenemos? Tensión 1 primario sobre tensión secundario es número de enrollamiento dividido sobre número de enrollamientos 2. Si la tensión 1 ya viene, en este caso ya viene 220 kV o 500 kV dividido raíz de 3, entonces al pasar al trifásico, entonces se elimina ese raíz de 3 y te queda la relación de transformación 500/220. Entonces, eso es lo que le quería mostrar. Vamos a abrir un protocolo y ahí van a ver mejor. Bueno, protecciones. Antes de avanzar, disculpen, aparte de mostrar la relación de transformación del transformador, también te muestra la impedancia de cortocircuito del transformador y las pérdidas en vatios del ensayo de vacío. Entonces en la placa tenés ya eso. También te indica acá los tags, como ven acá, estos son los puntos de tags que ven acá, que están los más cerca, son los más pequeños. Tenés tab en el lado primario, en el lado secundario, y vos elegís en dónde trabajar. Nosotros tenemos en el lado de 220, entonces vas variando ahí.
eh, los TAP. A ver, primario, creo que. Este es primario y secundario, 500 grados 20. Mm. Si los TAP con, los TAP haces variar en el primario para controlar la tensión del secundario. Entonces, si usas los TAP en el lado primario, vas cambiando las tensiones del primario para mantener la tensión en el secundario a la tensión nominal. Es así. También les muestra a ustedes su capacidad de impulso, su capacidad de soportar tensiones, sobre tensiones, ya sea de impulso atmosférico en corto tiempo, de maniobra y de operación en región. La verdad que la placa dice las características, digamos, más importantes del transformador. Todo esto que ven acá son puntos de conexión del TAP, cómo varía ahí la tensión, cómo varía ahí la tensión, la impedancia, al variar el TAP del transformador. Protecciones. Protecciones del trafo. Estas son protecciones externas al trafo. Disculpen, internas y externas. La más importante y la más rápida dentro de los transformadores es la protección diferencial relé 87. Lo que hace el relé diferencial es medir la variación de corriente entre el primario y secundario del trafo, y si hay mucha diferencia y pasa un umbral de esa diferencia de corriente por un umbral de tiempo, entonces abre los interruptores del lado primario y secundario y aísla el transformador para que no se dañe por variaciones de corriente uno altas. Por eso debe pasar un umbral. ¿Por qué? Porque esa diferencia de corriente hubo porque hubo algún cortocircuito en el primario y en el secundario que elevó la corriente, consumo de corriente de un lado a otro. Protección diferencial a tierra es lo mismo, pero son para fallas a tierra. O sea, a veces se quiere cerrar la falla a tierra, entonces tiene que detectar eso. Esta sobrecorriente a tierra. Protección de gas, ya vimos que el Bushel 63. Protección térmica, el 26 es la temperatura interna, ¿verdad? Y el 49 del de imagen térmica. Estos números tienen que saber porque son de las normas, son uno de los primeros documentos que mandó el ingeniero. Nivel de aceite, relé 71, tipo 71, protección sobre corriente, es también externo. Va vigilando sobre corriente en una sola dirección. Y pues es 50 instantáneo, que es relé sobre corriente que actúa de forma instantánea, no pasa un lapso de tiempo de que permanezca esa sobrecorriente. 51 temporizado, ahí sí. Obedece su comportamiento obedece a una curva, y esa curva implica que para tanta corriente tiene que pasar tanto tiempo para que empiece a mandar orden en abrir interruptores en el lado primario y secundario del transformador. Protección de sobreexcitación 24. Este está con relación al comportamiento del flujo dentro del trafo. Porque el trafo en su forma óptima trabaja muy cercana al punto de saturación del trafo. Entonces necesita una variación, digamos, de tensión o de frecuencia que ocurre de forma dinámica. Esa relación entre el flujo dentro del trafo puede aumentar, y si aumenta el flujo, aumenta la inducción en el campo magnético. Entonces es posible que entre en la zona de saturación y empiece entonces a aumentar la corriente. Entonces mayor corriente está absorbiendo, la corriente de excitación estamos hablando del trafo dentro del núcleo. Entonces si aumenta, se va a sobrecalentar demasiado y estás en las zonas de saturación. Tu flujo apenas aumenta, pero tu corriente aumenta mucho más. Entonces, también controla eso. Eso ocurre cuando, como dije, variación de tensiones o variaciones de frecuencia. Porque la tensión del trafo es proporcional
a su número de enrollamiento por el flujo, por la frecuencia. Bueno, ahí esto es un poco de lo que ya expliqué, ¿verdad? Protección diferencial externa, diferencial de corriente. Hay que tener en cuenta que como el transformador se conecta de un lado con respecto al otro con un desfasamiento de módulo por la relación de transformación del transformador, porque corriente primaria sobre corriente secundaria es igual a 1 sobre A. A es la relación de transformación. Entonces varía el módulo. Y existe una diferencia de corriente ahí, si es que no corregís esa diferencia de módulo. Y de desfasaje. Esas dos corrientes que entran y salen están desfasadas porque tu transformador puede ser del tipo I de 11, entonces implica que existe un desfasamiento. Entonces, para corregir esos desfasamientos, ya sea en módulo o ya sea por el fasor del transformador, entonces se utilizan unas técnicas para poder otra vez colocar en su mismo, para que aquí el relé 27 esté midiendo el mismo módulo y esté midiendo el mismo desfasaje. Entonces se debe corregir eso. ¿Y cómo se corrige eso? A través del conexionado de los TC en el lado primario y secundario del transformador. Entonces el relé 87 lo que va a medir, lo que va a recibir son señales de corriente que salen y entran de estos TC. Y por las características de estos TC, entonces puede corregir el desfasaje y puede corregir el módulo. Y no, tampoco vamos a entrar a profundidad esta parte, ¿verdad? Pero los TC son transformadores de corriente, entonces ahí ya transforman ya el módulo. Por ejemplo, de 100 amperes pasa a 1 amper. De 100 amperes pasa a 3 o a 5 amperes. Entonces ya está como que normalizado eso. Y a través conexionado, miren este ejemplo, este es un transformador I delta. Entonces tu TC tenés que colocar de forma que en el lado estrella esté conectado en delta, entonces ahí desfasás lo que iba a pasar, lo que se desfasó para pasar al secundario. Y en el lado de delta secundario colocada en estrella, entonces ahí no te desfasa lo que se ve en el primario. Entonces ahí llega la corriente en el mismo ángulo y por la relación transformación de todos TC también llega con muy cercano a al mismo módulo. Y ese módulo para corregir otra vez dentro del relé diferencial se utiliza unos tap dentro del relé 87. Y ahí corregís aún más ese módulo de corriente. Porque la filosofía de este relé es que la diferencia de corriente sea cercana a cero. O si pasa un umbral que mande ya orden a los IED para abrir interruptores. Eso sería, digamos, su filosofía. Bloqueo la presión diferencial. Y esto está interesante porque los transformadores, durante la energización que tenemos, corriente inrush, que son corrientes bastante altas, digamos 8, 10, 12, 15 veces en la corriente nominal, en un lapso de tiempo muy pequeño. Entonces eso nosotros podemos evitar. Entonces para que hay que evitar, hay que bloquear la protección diferencial en ese lapso de tiempo. Y lo otro es la cantidad de armónicos que circulan en el sistema. Entonces, a veces existen armónicos que hace que, primario o secundario, que hace eh, que pueda actuar también en diferencia. Entonces hay que inhibir también estas corrientes, digamos, que no tienen buena calidad. Entonces, algunos filtran esos armónicos para leer la corriente que está. Tiene unos filtros para pasar esa señal de esa corriente. Ya corregí el tema de los armónicos. El diferencial de la Tierra, como le dije, es lo que va a Tierra. Él va controlando esa corriente, diferencial de corriente. La corriente tiene que ser cero en una red equilibrada
o tendencia a cero. Entonces, ahí se vigila. Si tu transformador está conectado a ti, ahí se controla la corriente. Entonces, protección de la carcasa. La carcasa del trafo tiene que estar a tierra. Eso se va a ver en la subestación también. A eso se llama función 64. Relé Busa 63, ya vimos. Expansión. Tras trabajo dentro del trafo. Bushel del conmutador. También, porque el conmutador está bajo aceite también. Entonces existe también una expansión por el trabajo de los taps. Hay un poco más delicado porque esos taps son analógicos y tienen unos pasos, como le dije, son discretos de un punto a otro punto. Entonces, el aceite aparte se, se descompone más rápido. Relé termómetro 26. Este es para ver el tipo, medir la temperatura ahí del aceite dentro del tanque. Puede ser un bulbo, con mercurio, un gas que es expansivo en relación a la temperatura. Esta función 26 manda señal entonces para accionar los electroventiladores. Por eso debe haber como un termómetro interno. Luego tenemos el 49, imagen térmica. Como ven acá, se coloca en el punto más caliente. El punto más caliente es el punto más alto, pero él lo que mide es la corriente. Entonces, al medir la corriente es una relación con la temperatura. Entonces, él le llama una imagen térmica, no del aceite mismo, ¿verdad? Sino a través de esas señales de la corriente transforma luego en señales digitales. Este es una forma analógica a través de variaciones. En un bulbo ahí, si es una variación de ese gas, entonces hace mover acá el potenciómetro para medir ese nivel de temperatura. Y ya está, lo mencionaba, lo de presión. Abajo tenemos para grandes presiones, la válvula de alivio, el diafragma. Acá está arriba el diafragma como variación de presión y acá va una válvula de presión. Acá está lo que le dije a ustedes sobre el tema de la saturación del núcleo, el relé de sobreexcitación 24. Sobreexcitación cuando entra en el lado de saturación y tiene el flujo, como les mostré ahí, es proporcional entonces a la tensión e inversamente proporcional a la frecuencia. ¿Qué pasa en un sistema que bajas mucho disculpen, aumenta mucho la tensión, aumenta el flujo puede entrar en el lado saturado, de saturación del trafo. Y si la frecuencia disminuye, también. Entonces ahí deben actuar ya los relés de su frecuencia dentro del sistema. Y eso. Protección contra falla de interruptor. Esto digamos que es un backup bastante importante. Es muy raro, pero si falla tu diferencial, falla tu sobrecorriente para proteger el trafo, entonces manda una señal para abrir los interruptores en la barra, no solamente donde está conectado el trafo, sino toda la barra. Entonces perdés toda la barra, pero protegiste al trafo, que es lo más importante. E incluso la carga, porque estamos hablando de niveles de corto circuito. Entonces, contra falla interruptor, falla la apertura interruptor por una protección interna. Entonces, este actúa y manda señal a todos los interruptores para abrir. Debe actuar después de un tiempo establecido por relé 1062. Después de un tiempo, él actúa. Silicagel, ya vimos, absorber humedad del tanque. Estas son las protecciones del trafo. Como ven acá tienen bastante control y protección. Esto a través de los IED
Hoy en día son todos digitales, entonces a través de IDE son las mini computadoras que están en la parte de control. Como ven acá, sobre corriente, 50-51, instantáneo temporizado, 51 con el neutro, conexión al neutro, 87, como ven acá el diferencial, 87 a tierra, G, 87N, 87G es para generadores. 24, 27, acá está subtensión, como ven acá, temperatura, 26, 49, 71 nivel de aceite, flujo, 24. Entonces, todos estos sistemas de control, ¿de qué dependen? Dependen de la medida de corriente y tensión que se le hacen las partes del trabajo. Como ven acá tienen TC, acá tienen TP, acá tienen TC, en ambos lados del trafo, primario y secundario, y ahí se van conectando las mediciones y las protecciones. Bueno, este libro está en la biblioteca, tiene bastante bueno sobre la parte de protección. Voy a compartir la última parte que serían los protocolos. Ustedes cuando trabajen, ya sea en una empresa privada o en ANDE o en las centrales, los protocolos hay que manejar. Entonces es importante que vean. Ok, tenemos acá potencia del trafo. Este es un trafo monofásico. Acuérdense que Villa Ayes tiene 3 bancos monofásicos por 200, una potencia total de 600. Y este es el protocolo de ese monofásico. Entonces, primario, secundario y terciario, 200, 200 y 66. MDA. Siempre el terciario tiene una potencia 1/3 del primario y secundario. Y en el terciario ponemos 23 kV, 13,8 kV. Generalmente son tensiones las más bajas. Bueno, tiene una tensión de trabajo, línea a línea, 520-23. Y estos números que ves acá, dice que puedes tener un aumento del lado secundario de más o menos 8%. Es decir, tenés 8 escalones para arriba y 8 escalones para abajo para tu tab, para tu computador. En total tenés 16, digamos, tabs o 16 puntos de operación
o de variación de la tensión. Como es discreto, ese aumento o disminución de tensión ocurre cada 1.25% en la tensión nominal, para abajo o para arriba. Tiene tu 1550 kV en impulso atmosférico, mucho más de la tensión de trabajo, porque es en un lapso de tiempo muy pequeño, en microsegundos. Y tiene un conexionado I al neutro delta 1. I de 1 tiene. Ese es su conexionado. Entonces los tres monofásicos, acuérdense que tienen que ser del tipo I de 1 o de la familia de I de 1. Refrigeración tiene todos. ONAN, ONAF y ONAF2. ONAF2 con mayor potencia de refrigeración. Entonces ahí te dice ya las partes principales del trabajo. Acá, esto es todo lo que tiene el protocolo. La relación de transformación, resistencia, pérdida de intensidad de vacío, ensayo de armónicos, ensayo de cortocircuito, pérdida en los arrollamientos, ese efecto Joule, el rendimiento, regulación. Regulación es caída de tensión con carga y en vacío. Sobretensión aplicada, atmosférico en maniobra, cuánto aguanta, en cuánto tiempo, y los otros. Todo lo que se pide. Impulso atmosférico, impulso de maniobra, que es lo mismo, sobretensión aplicada. Y tiene diferencias, tiene diferencias. Y imagen térmica, respuesta en la frecuencia, es muy importante. Bueno, el protocolo viene así. Todos los ensayos están acá, con sus gráficos. Entonces, acá tenemos un resumen de esos ensayos. Acá hay un resumen del ensayo vacío, un resumen del ensayo de corto. Pero siempre nos vamos en el todo. El resumen de la relación de transformación. ¿Por qué son diferentes las relaciones de transformación? Porque estamos trabajando variando los tab. Vamos a encontrar acá un tab nominal. El tag nominal del lado primario es 500 barra raíz de 3. 500 sobre raíz de 3. ¿Por qué? Porque estamos trabajando el lado, es monofásico. Por eso no ven acá el valor de 500. Lo mismo que el segundo. Voy a hacer un poco 500 y raíz de 3. 288,67 y 220 dividido raíz de 3 es 127. Entonces la nominal es 288, que sería este, en el lado primario. Y en el lado secundario 127. Acá. 1,9. Acá. 127. En la posición 9 tenés el nominal del lado secundario. Y en la posición 1, creo, 288. En la posición 3 tenés el nominal del lado 500. Entonces puedes usarlo hasta en el lado primario y en el lado secundario para controlar la tensión en uno y en otro. Acá, por ejemplo, estamos en su posición nominal. En el lado primario, su tab deja en la posición 3 y en el secundario en la posición 9, que son los puntos medios, y ahí tenés los valores nominales. Los valores nominales en el primario. Como es monofásico, acuérdense que 500 se raíz de 3 y 220 se raíz de 3. Entonces, resistencia de arrollamientos. Acá nos da la resistencia, como ven acá, por fase. Esto es para el efecto Joule y cuadrado R, muy importante. Y miren cómo la resistencia varía, de estos enrollamientos varía con respecto a los taps. Entonces, eso es la importancia de estos ensayos. La impedancia del trafo no es única cuando tiene tap, va variando.
Ensayo de vacío, esto es bastante interesante, se usa mucho porque de acá tenés dos cosas muy importantes. Tener el comportamiento de la curva de histéresis o la curva de aceleración si no quieres trabajar con histéresis del transformador. Entonces tener las pérdidas por histéresis disculpen, tener la suma de las pérdidas por histéresis más Foucault o parásitas. Pero también puedes tener la curva de histéresis. Entonces puedes tener las dos pérdidas. Eso es bastante importante de cómo trabaja el núcleo. Los niveles armónicos que deben ser absorbidos en la conexión no delta del tercer armónico. Siempre el tercer armónico es el de mayor influencia, 68% en transformadores. Bastante inductivo el transformador. Pérdida de carga. Este ensayo es de cortocircuito. Otro ensayo bastante importante, porque acá tenés las impedancias equivalentes, ya sea del secundario con respecto al primario, terciario con respecto al primario. Y ven acá cómo también varía con respecto a los taps. 3 y 9 dijimos que es nuestro tag nominal. Entonces, para esta temperatura de trabajo, tenés estas pérdidas, circula esta corriente, tenés estas pérdidas y tenés esta impedancia. Esta impedancia ya te da un porcentaje con respecto a qué base estás usando. Bueno, acá ya te da la impedancia equivalente del trabajo. Si hiciste corto en el secundario, va a ser la impedancia del secundario con respecto al primario. No profundizamos, ¿verdad? Pero tienen que saber que este es un transformador monofásico, es tranquilo, ¿verdad? Porque la impedancia del secundario con respecto al primario o la impedancia del primario con respecto al secundario. Pero si es trifásico, vas a tener las impedancias de cada uno de ellos con respecto al primario, secundario o terciario. Y después, a través de una fórmula matemática, tenés las impedancias del primario en sí, del secundario en sí y del terciario en sí. Pero no profundizamos en eso. Okay. Ensayo de corto nuevamente. Acá está haciendo alta y baja. Ven acá. Si ven acá, el ensayo está haciendo de alta a baja. Acá ya está haciendo el ensayo de corto entre alta y terciaria. Entonces está calculando las impedancias. Porque es monofásico, pero tiene 3 devanados. En este caso. Entonces vas calculando entonces las impedancias. ¿Y dónde haces corto? Generalmente en el lado de baja. Y vas alimentando en el lado de alta con una tensión muy, muy por debajo de la nominal. De ese lado. Acá hizo baja terciaria. Entonces calculó todas las impedancias dadas con respecto a cada uno de esos. De los lados del trafo. Esos son los protocolos. Pérdida en los tres enrollamientos. Rendimiento del trafo. El rendimiento del trafo, acuérdense que no ocurre a plena carga. Generalmente tiene su máximo rendimiento, está cerca aproximadamente al 75% de su capacidad nominal. No parece tan creíble, ¿verdad? Pero es así funciona. ¿Por qué? Porque el trafo va a alimentar una carga, pero el trafo no todo el tiempo va a trabajar su 100%. Entonces su rendimiento, por eso es que su rendimiento máximo está más o menos a 75% de la corriente nominal la corriente nominal del transformador. Entonces, si ustedes ven acá, más o menos un factor de carga entre 50, factor de carga es la corriente que pasa por el trafo dividido la corriente nominal. Y tiene bueno, acá me muestra factor de potencia. Tiene un factor de potencia como 9. El rendimiento ocurre más o menos máximo en estos intervalos. No disminuye tanto tampoco para un factor de carga al 100%, pero el máximo tenés acá, 99,84 por ahí.
Después disminuye ya un poco el rendimiento del transformador. Entonces el rendimiento máximo del transformador está en un índice de carga que más o menos ronda el máximo entre 50 y 75% de la capacidad nominal. Eso también está en función del factor de potencia, pero para todos los factores de potencia, ya sea un factor de potencia 1, 0,9 inductivo, 0,8 inductivo, todos, digamos, están en ese rango, entre el 50 y el 75%. Acá, por ejemplo, para un factor de potencia 0,8, el índice de rendimiento máximo ocurrió a 50% de la corriente nominal. Y así. Este es un dato bastante interesante que tienen que manejar. Regulación, eso vamos a dar en transmisión. Factor de potencia es bastante interesante. Sobretensión aplicada. Sobretensión aplicada es... ¿Por qué se hace este ensayo? Porque el transformador trabaja a tensiones mayores a su nominal cuando existe una maniobra. Por ejemplo, vas a energizar un trafo, ahí ocurre una sobretensión de maniobra. Entonces, por eso se hacen estos ensayos para poder soportar esas tensiones por encima de la nominal. Bueno, después ya existe otras sobretensiones más importantes. Estas son de maniobra, después están de impulso, resistencia de aislamiento, factor de potencia del aislamiento, esto es importante. Capacidad. Como ven, ¿se acuerdan los bushes que les comenté? Esos son como capacitores que están en paralelo. Por eso se mide en capacitancia. Y entonces, al final el trafo también tiene pequeñas capacitancias. No solamente es inductivo y resistencia, sino también tiene una parte capacitiva por los bushes. Entonces, nivel de ruido, eso en decibeles. Impulso atmosférico. Este es uno de los ensayos bastante importante también, porque acá medís la máxima tensión soportable en este lapso de tiempo, en esta forma de onda. Entonces es tremendo, es muy importante. Disculpen, es bastante importante, porque si vos estás en una subestación, si ocurre una caída, una descarga atmosférica, como se dice. Eso crea una inducción que va a la subestación y va. Entonces, sobre la línea eso puede ir al tráfico. Entonces, el tráfico tiene que aguantar eso. En un lapso de tiempo muy pequeño que obviamente el relé tal vez no actúe todavía en ese tiempo. Un poco después, sí. Porque son muy rápidas. Es un pico y después, en ese lapso de tiempo de 1,95 microsegundos, y a los 58 microsegundos ese pico de tensión bajó a la mitad. Entonces es bastante rápido. Bueno, no vamos a profundizar mucho, pero era para mostrar un poco cómo funciona. Después van los ensayos, los resultados de ensayo, y ustedes le tienen que dar el check a esto. El trafo se está comportando óptimamente. Todos esos son comportamientos del trafo. A ver qué ensayo es este. Corriente shunts. Comportamiento del trafo para un shunt 83. ¿Tienen preguntas? Ninguna, profesor. Bueno, está bien. Dejamos entonces la clase hasta acá. Y muchas gracias por su atención. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias.